El pasado 13 de marzo me invitaron a dar mi opinión en el programa de Eduardo Sotelo, mejor conocido como El Piolín por la Mañana, un programa de radio que sale a nivel nacional en Estados Unidos. El tema fue la Ouija y los efectos o las cosas que puede utilizar este juego. En primera, pues bueno, hay que ver que la Ouija es una palabra compuesta y esta la hizo de esta manera William Fuld, quien al parecer fue el que patentó en Estados Unidos la Ouija, y ya después compraron los derechos los Parker Brothers para después venderlo. Pero Ouija es una palabra compuesta de la palabra francés oui, que es sí, y de la palabra en alemán que es ja. Ouija sería algo traducido ya al español como sí, sí, oui por francés y ja en alemán. El utilizar la Ouija pues es simplemente abrir una puerta a los poderes sobrenaturales del demonio. Son poderes sobrenaturales que se llegan a manifestar pues, de diferentes maneras. En el transcurso del programa voy a ir explicando poco a poco en mis intervenciones de qué manera puede afectar utilizar este aparato, este juego que en algunos lugares lo venden como un juego de mesa. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, independientemente si usted no cree en Dios, si usted no cree en las cosas sobrenaturales, en las cosas que no pueden ver nuestros ojos. Por lo menos crea que las personas, o algunas, no todas, pero algunas personas que han jugado esto han salido afectadas y que después no se puede encontrar una solución o una respuesta científica o una solución médica para esos males, porque simplemente se ignora por qué o cómo fue que le sucedió a esta persona este tipo de enfermedad o este tipo de trastorno. Tenga mucho cuidado, si usted no cree, tenga mucho cuidado en jugar, que la curiosidad pues no le lleve a tomar este juguete o esta herramienta o esta Ouija. Y bueno, voy a dejarles ahora la entrevista. Al final ya les doy un último comentario. Sigan escuchando al Papuchón, es un número uno en el país. Piolín. Escuchar ese tipo de cosas creyendo que es un día negativo por martes 13, que porque estaban diciendo que el número 13 se asocia con todo tipo de males. El número 13 se asocia con las leyes nórdicas que hablan de 3 espíritus del mal, la venida del anticristo y de la gran bestia, y que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis, en el tarot, y este número se refiere al ángel de la muerte. El número 13, fíjate, yo no sabía eso. Y en la última cena de Jesucristo, fíjate, siendo después crucificado, los discípulos eran 13. Y en la Santa Cena nomás salen 12. Pero después... Sigan escuchando al Papuchón, es un número uno en el país. Piolín. Piolín por la mañana. Gracias, compa. ¿Qué te pasó? Bueno, más que nada es un poco de miedo, de miedo lo que traigo por el hecho de que, pues, como dice el Naranjito, yo quería, pues, saber, porque mi abuelo era un hombre, pues, con muchos bienes, ¿no? Y pues quería saber si en el testamento lo que me entregaron fue lo que me había dejado, y como él murió, pues, yo quería tener contacto con él. ¿Y qué te dejó, carnal, tu abuelo cuando falleció? Pues fueron unas propiedades, pero era mucho más lo que tenía él. Y okay. Yo, como te digo, quería pues saber si eso es lo que me había dejado, y haz de cuenta que unos amigos nos dijeron a mi primo y a mí que jugáramos a la Ouija, que ella nos podía pues dar la respuesta a lo que queríamos saber. ¿Pero por qué? ¿Por qué acudir a la Ouija? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? La cosa es de que yo te voy a ser sincero, yo no creía en esas cosas. Yo era un hombre pues que no, pues en realidad no creía en eso. Pero hay gente, no sé si has escuchado, carnal, ¿qué edad tienes, Nacho? Yo tengo 22 años. Ok, pero se ha escuchado, ¿no? Que la Ouija dicen que es que es algo diabólico. Pues sí, pues como te digo, yo supersticioso no soy y pues no creía en eso, y a mí se me hizo fácil. Fuimos y jugamos a la Ouija en mi casa, en mi cuarto para ser específico. ¿A qué horas? Era entre 10 y 11 de la noche. ¿Y quién puso la Ouija o quién la compró?
No, los amigos estos que nos invitaron tenían la ouija. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué razón? Creo que la ouija la puedes encontrar en lugares donde venden juguetes, Ya ¿es no, cierto? ya no. ¿O ya no? Empezaron a dar muchos casos pues casos feos, entonces mejor ya las quitaron. ¿Y qué pasó con la ouija cuando la jugaron, Pues carnal? mira, referente a eso, mira, pues te digo, yo quería hablar con mi abuelo y haz de cuenta que pues empezamos a jugar, empezamos a invocar la ouija y supuestamente cuando empezamos a hablar preguntamos que quién era y pues tú sabes la cosa esa que se mueve empezó a moverse a las letras que están marcadas en la tabla y pues para saber la respuesta que te tienes que ir dando, tú vas anotando las letras que va apuntando para C, a la I, a la R, hasta que se conjuntó la palabra Virgen María. Y que tú te estabas comunicando a través de la ouija y que resultó que te estabas comunicando con la Virgen María. Supuestamente sí. Entonces ya pues me dijo que yo le pregunté pues que yo quería pues tener contacto con mi abuelo, ella me contestó que ella me podía ayudar, pero que tenía que seguir jugando, que no nomás sobre ese día, que ella me iba a ayudar a contactarlo, pero que tenía que seguir jugando. ¿Y tú supuestamente estabas en comunicación con la Virgen María a través de la ouija? No, yo solo, como te digo, yo no creía, simplemente pues yo lo que estaba viendo era lo que yo, pues te digo, estaba, pues a lo que yo estaba viendo, no es algo que yo dijera, es ella, sí, vamos a hacerlo, simplemente pues, yo estaba viendo lo que me estaba señalando la tabla. ¿Alguien de aquí del show ha jugado la ouija? Yo no. ¿Tu hija? Yo le he visto, pero no le he jugado. O sea, le he visto la tabla, ¿va? Sí. Yo también la he visto y he agarrado la tabla, pero no jugué. No, cuidado con eso. ¿Y luego qué pasó, Nacho? Bueno, y como te digo, supuestamente me dice que me siguió dando pues las señas y me dice que tenía que seguir jugando, que no era la única vez que iba a jugar porque ella me iba a ayudar a contactar a mi abuelo, pero que tenía que seguir jugando. Entonces, al día siguiente, cuando me volví a meter para volver a jugar, pues me volví a sentar y empecé a invocar. Supuestamente ahora fue otro santo el que me contestó, pero ahí decía que me iba a ayudar a también que siguiera jugando. ¿En la ouija? Sí. ¿Y qué santo te contestó? Pues las preguntas que yo le hacía referente a mi abuelo, pues yo estaba ahí para contactar a mi abuelo por el hecho de que... Sí, pero ¿qué santo te contestó después de que supuestamente tú te estabas comunicando con la Virgen de Guadalupe? Pues todo lo que le preguntaba. Todo lo que le preguntaba... No, ¿qué santo te contestó? Primero dije que te salió la Virgen, ¿va? No, quedó mal, con el Juan de la ouija. No. Pues supuestamente te digo, yo me basé a lo que la flechita que mueve la que se mueve en la tabla te marca las letras de la tabla que están marcadas y al último conjuntas esas letras y te sale la respuesta que tú te estás queriendo saber. ¿Y cuál respuesta fue la que recibiste tú? ¿Qué santo es con el que hablabas? Te digo que yo tenía que seguir jugando, que no era la única vez que me iba a Nacho, no sé si me entiendas. Tú primero usaste la ouija para saber qué herencia te dejó la abuelita, ¿ok? Después dices que te comunicas y que te responde la ouija que estabas comunicándote con la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Después dices que dejaste de jugar y comenzaste a jugar otra vez y le preguntaste más cosas a la ouija, carnal. Y luego te comunicó con un santo. ¿Cuál santo? Supuestamente es algo que te digo, son cosas que no entiendo todavía. No entiendo todavía por el hecho de que cuando supuestamente este santo era San Martín de Porres. ¿Y la ouija puede hacer eso de comunicarte con los santos? No, porque es algo diabólico. No, lo que pasa, Piolín, es que tú la juegas, ¿verdad? No, gracias. Y te llega, no digo la ouija. Te llega y te pregunta con quién te quieres y entonces quién anda ahí, le preguntas tú y ellos te dicen pues soy fulano de tal, soy sutano. Juntando las letras. Juntando las letras, es lo que es lo que te dije, Piolín, que tú preguntas y la tabla, bueno, no la tabla, la pieza esa pequeña que pones encima de la tabla es la que te va contestando. ¿Y te respondió? ¿Te respondió, carnal? ¿Te respondió qué herencia te dejó tu abuelo? Bueno, para ya no hacerla larga,
sí me dijo que pues que mi tío se había quedado con más cosas de lo que le correspondían y que a mí no me habían entregado, bueno, ni a mí ni a mi primo, porque pues de hecho mi primo quedó güey por la ouija. Quedó mal por jugar la ouija. ¿Qué le pasó? Sí. Pues ahorita ya solamente no habla y solamente babea. Una de las cosas raras. Se le metió un mal espíritu, carnal. Pues no sé, porque ¿Sí? de hecho hay ahorita unas cosas raras que pasan en mi casa. A ver, ahorita me vas a platicar. Espérame un segundito, carnalito, para comunicarme ahorita comunícate con el Padre Modesto para que nos diga, o sea, ¿qué pasa cuando haces ese tipo de cosas de jugar con la ouija? Y dice que están pasando cosas raras en su casa de él y también lo que le pasó a un primo, que está babeando, fíjate. Así quedó babeando, dijo. Pero es que eso son cosas diabólicas, no puedes jugar, con eso no se juega, compa. Escuchemos para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Sigan escuchando al Papuchón, es un número 1 en el país. Piolín. Estamos hablando con el compa Nacho. Dice Nacho que él jugó la ouija y que supuestamente le contestó a la pregunta que él hizo, que cuánta herencia le había dejado su abuelo, porque en su familia se estaban peleando por la herencia que le dejó su abuelo cuando falleció. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Juega la ouija. El vato jugó a la ouija y aparentemente dice que le contestó, juntando las letras, la Virgen de Guadalupe. Virgen María, dijo. Sí, la Virgen María. Entonces, que también le contestó... San Martín de Porres. Un santo que es San Martín de Porres. Entonces dice que está pasando cosas muy extrañas ahorita después de jugar a la ouija, que con un primo que ya no puede ni siquiera hablar, que estaba viendo y que está pasando cosas extrañas. ¿Qué está pasando de extraño ahí en tu casa, Nacho, después de jugar la ouija? Pues mira, después de jugar la ouija, como a los 2 días de que ya no dejé de jugar, como a los 2 días empecé a oír unos ruidos raros en la sala, y pues yo me asomaba por lo mismo, pues bueno, no hay nada, y pues yo lo hacía, que esos ruidos venían de la calle, ¿no? Después empecé a sentir un poco de frío, y de hecho cuando llegó mi tía a la casa me dijo que si tenía las ventanas abiertas porque se sentía muy frío. Le dije, no, dice, sí, se siente muy frío, cierra tus ventanas. Pues bueno, yo dije, bueno, no tengo las ventanas abiertas. Y sí, de hecho, ahora que entro, pues sí se siente, si la casa está a una cierta temperatura, digamos, en la sala, mi cuarto se siente un poco más helado de lo normal. Oye, pero a tu primo, ¿qué le pasó? Pues es lo raro, te digo, que él simplemente dejó de hablar y pues ahora solamente babea, y de hecho puede hablar. Entonces quedó poseído él por algún espíritu diabólico. La cosa, Piolín, es de que él nunca ha ido a Francia y él habla puro francés. Es lo que se nos hace raro, ¿sí? ¿Quedó hablando francés el vato? Sí, de hecho vino alguien a verlo y nos dijo pues que sí, que esto estaba demasiado, que él no se animaba a hacer nada, que él mejor se retiraba y se fue. ¿Y lo han llevado con algún padre, carnal, para que le saque el espíritu diabólico que se le metió a tu primo? Pues esta persona que vino, pues, Piolín, era un chamán que pues mi tía le recomendaron. Era un chamán y vino y lo miró y pues cuando entró a verlo salió un poco sorprendido y dijo que él no se aventaba. Dice, ¿sabes qué? Yo me retiro, esto tienen que consultarlo ya con alguien más fuerte, porque esto yo no me animo. Y se fue sin decir más. Padre Modesto está en la línea telefónica. Padre Modesto, buenos días. Buenos días, Piolín, ¿cómo están todos por allá? Aquí, mira, más aprendiendo cada día más de lo que le pasa lamentablemente a Nacho. Padre, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué razón dice Nacho que le contestó la ouija que era la Virgen de Guadalupe con quien estaba comunicándose? Padre, tengo mala comunicación en su celular. Bueno, déjame ver si se puede mejorar. Ahorita vamos a ver, no sé cómo se me está escuchando ahorita ya. Bueno, lo que pasa es que cuando hablo yo es cuando hay eco. Cuando habla usted, sí. Cuando estoy hablando yo. No, cuando usted habla no. Entonces no hablo yo, ¿verdad? A lo mejor no hables tú, Piolín, y yo hablo entonces ya para que no haya problema. A ver, padre, usted, o sea, ¿ha visto este tipo de fenómenos donde
donde un espíritu diabólico se le metió a su primo por jugar la ouija a Nacho. Su primo está poseído, ¿no? Y aparte, ¿la ouija puede contestar que estaba comunicándose con la Virgen de Guadalupe? Mira, Piolín, yo pienso que aquí hay cosas muy interesantes y lo que estaba diciendo de porque habla en francés es una cosa muy curiosa. Déjame decirte que fue más o menos como en el año 1850, 1853, más o menos por ahí, donde en Francia se llegó a aplicar lo que fue la primera plataforma de lo que hoy conocemos ya más o menos como la ouija. Pero esto ya se viene practicando desde hace muchos años. Estamos hablando que en el año 540 antes de Cristo ya se empieza a utilizar cierto tipo de artefactos para hacer la invocación de los espíritus de otro mundo. Esto es decir, aquí estamos hablando de fuerzas lo que son sobrenaturales, y en la cuestión de las fuerzas sobrenaturales o lo que es el poder sobrenatural solamente podemos hablar de dos cosas, o Dios o el demonio. No hay otro tipo de otras cosas que puedan ahí meterse, y sí se me hace muy muy interesante esto de que esté hablando francés, porque más o menos te digo, fue en el año 1853 cuando por allá en Francia se empezó ya a plantear lo que sería la primera tabla de lo que sería ya como lo que tenemos ahora como hijo. Ya después vienen unas remodelaciones y ya después viene a patentarse en Estados Unidos y todo eso, pero sí es muy interesante. Pero eso de que lo utilizan para invocar a los muertos, a invocar a espíritus malignos, muchas veces por la curiosidad o por querer saber la suerte, incluso por querer saber cuál es el número de la suerte, llegan a invocar a espíritus que la verdad no son buenos, son malos, como tú lo mencionaste, son maléficos. Hay que entender esto, Piolín, no solamente es el diablo, a veces podemos no entender que el diablo es una sola persona, pero el diablo tiene un montón de secuaces. Estamos hablando de una jerarquía de demonios, estamos posiblemente hablando de millones de demonios. Cuando llega a posesionarse uno de estos demonios, que posiblemente puede ser el demonio mayor, o puede ser uno de esos tantos demonios que tienen, pueden llegar a afectarse de mil maneras. En este caso, muchas personas, y yo te lo puedo decir porque tengo varias experiencias, no personales, pero sí de sacerdotes que trabajan con nosotros en estos ambientes de iglesia, en los cuales se han referido con este tipo de experiencias que no tienen explicación humana, pero que sí de alguna manera llegan a manifestarse este tipo de experiencias sumamente sobrenaturales, y en las que hay que tener mucho cuidado, no dejarse llevar por la curiosidad o por querer saber este tipo de cosas, por lo de la herencia, por lo que le pasó a Nacho, o por querer saber cómo se encuentra la otra persona, o simplemente porque nostalgia, yo quiero saber cómo está la otra persona, o es que le extraño. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque no solamente es una persona la que trabaja, son millones de personas que trabajan en el ambiente espiritual. Hablamos de que hay entidades espirituales buenas, positivas, lo que son las personificaciones santas, en este caso de los ángeles. Sí. Los ángeles son, oiga, padre, dice que usted ha pasado o ha visto experiencias en las que hay personas que han jugado con la ouija. Usted lo está comentando. ¿Cuál es una de las historias que usted tenga que pueda compartir con nosotros, que ha visto usted, para que nosotros aprendamos a no jugar con ese tipo de cosas como la ouija? Ahorita en la mañana estaba platicando con uno de los padres sobre esta situación. Ahorita me va a dar la oportunidad de poder escuchar esas historias que usted tiene, padre. Nomás deme unos minutos, por favor. Sigan escuchando al Papuchón, es un número uno en el país. Piolín. Estamos hablando de un tema interesante. Estamos hablando con el padre Modesto, que dice que las consecuencias que puede traer jugar con la ouija, ¿no? Él dice que tiene varias experiencias en las que quiere compartirlas con nosotros para que ustedes también tengan la oportunidad de hablar con sus hijos y que les digan que la ouija no es un juego como el solitario, como la lotería mexicana, que a veces uno juega, ¿no? La lotería mexicana. Y a veces la gente piensa que es como ese tipo de juegos. Una tabla como el dominó, el ajedrez. No. Padre Modesto, ¿cuáles son las experiencias que ha tenido usted, que ha visto donde feligreses, gente ha jugado con la ouija? Mira, Piolín, antes de esto de comentarte, por ejemplo, este tipo de experiencias que no me han pasado a mí realmente, pero que las han vivido algunos de los compañeros sacerdotes, hay que también aclarar lo que mencionó Nacho, esto de la aparición de la Virgen María y de lo que fue la aparición también o la manifestación de San Martín de Porres. Hay que tener mucho cuidado, no porque se manifieste una persona que puede ser una persona santa o una persona con muchas virtudes, quiere darnos a entender que esto es algo bueno, que es algo que te va a ayudar.
hay que también entender que el demonio se va a disfrazar de ángel de luz, y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, ahí es donde menciona, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, para que tengan mucho cuidado. Y se me hace también muy curioso en el hecho de que a Nacho se le manifestó San Martín de Porres, porque dentro de la biografía de este santo, a él mismo se le presentó Jesucristo, supuestamente hablando, pero lo invitaba a la vanagloria, a ser una persona que iba a ser muy reconocida y que iba a tener muchos honores. Y entonces él mismo se da cuenta que Jesucristo no invita a que tengamos vanagloria, sino simplemente a ser humildes y servir a los demás. Y se da cuenta, y es que por ahí también se refleja en alguna de sus películas que han sacado, donde hace una señal de la cruz con un bote de pintura, con algo que tenía por ahí en la pared, y de esa manera pudo hacer que se alejara la presencia demoníaca y se escuchó una carcajada atroz. Es decir, son muchas cosas curiosas, y hay que tener mucho cuidado, no porque se manifieste un santo o una virgen, o en este caso incluso el mismo familiar que le diga yo soy fulano de tal, o yo soy el que tú conoces, hay que tener mucho cuidado, porque el demonio es tan astuto, que va a poder o va a querer hacer engañar a las personas para hacerlas caer en su juego. Sí. Las experiencias que te puedo platicar. Sí, padre, porque sí, la llamada anterior fue Nacho que nos habló, ¿verdad? Que nos dijo que había jugado a la Ouija y que había preguntado a la Ouija con quién se estaba comunicando, y que aparecieron las letras, que juntó las letras y apareció que era la Virgen de Guadalupe, y que también era un santo con el que estaba... San Martín de Porres. Sí, San Martín Porres, con el que estaba comunicándose. Entonces ya dijo el padre, ahorita explicó, no se dejen engañar, por favor, porque puede ser precisamente, como dicen por ahí, que se vuelve luz el diablo, ¿no? Que cree que te hace pensar como que es buenas personas o buenas señales. ¿Cuáles son las experiencias que ha visto usted que le ha pasado y consecuencias de gente que ha jugado a la Ouija, padre Modesto? Mira, por ejemplo, las consecuencias pueden ser desde incluso desórdenes mentales hasta así ya sugestiones o invocaciones al suicidio, a causar violencia. En la mañana estaba platicando con uno de los sacerdotes, mira, él atendió hace unos cuantos meses a una muchachita, adolescente ella, que venía a que le hicieran oración, y buscó a uno de los sacerdotes para que le hicieran oración. ¿Por qué? Porque dice que ella jugó hace muchos meses la Ouija, pero que ahora sentía cierto tipo de manifestaciones, que aunque el padre no me las explicó, dice que eran manifestaciones sumamente, no naturales, sino sobrenaturales. Entonces, cuando el sacerdote le dice, bueno, vamos a hacer oración, hizo ahí oración, dice, vamos a entrar a la capilla para hacer más oración y allí en la presencia del Santísimo, de esta manera podamos alejarte esta presencia demoníaca. Y ella decía, es que yo me quiero desatar de algo que me tiene atado y en lo que estoy manifestando. Bueno, pues la muchachita no pudo durar mucho dentro de la capilla. ¿Qué fue lo que empezó a sentir? Náuseas, vómito. Y tenía ganas de vomitar, entonces tuvieron que salirse por las sensaciones que tenía esta muchachita en el cuerpo. Otra de las experiencias... Entonces, ¿ella estaba poseída por el diablo? Sí, mira, yo aquí es lo que les comenté hace unos instantes esto. No hay que pensar que solamente una manifestación demoníaca o cuando el demonio se mete dentro de la persona, se tiene que manifestar necesariamente como es en las películas, que sacan cosas verdes o que se les da la vuelta. Puede ser una manifestación de un demonio, de uno de los demonios, de tantos millones de demonios que puede existir y que puede manifestarse en una simple cosa. Puede ser en esto sentir cierto tipo de asco por las cosas sagradas. Tanto puede ser que lleguen a meterse muchos demonios y la persona llegue a tener convulsiones o incluso a deformársele la cara o a contorsionarse, que esto sí ya son cosas graves y que son manifestaciones sumamente poderosas por parte no solamente posiblemente de un demonio, o de un demonio muy poderoso o de muchos demonios. Y es que a veces hay personas que dicen que se les deforma la cara y que piensan que es una enfermedad. Van con el doctor y no le encuentran nada. Sí, hay muchos tipos de manifestaciones, pero sí, como te digo, no puede ser posiblemente de uno, o si es de uno, es uno muy poderoso, o en el caso puede ser de muchos, y posiblemente para la gente incrédula que no cree en lo sobrenatural, que incluso puede decir que no cree en Dios, pero simplemente que den una razón es lógica, razonable y científica a por qué este tipo de personas tienen este tipo de manifestaciones. Te comento el caso que le sucedió a mi hermano de sangre. Él no es sacerdote, él hizo una experiencia como misionero laico en León, Guanajuato. Cierto día llega a la iglesia, encuentra a una familia preocupada. ¿Por qué? Porque tienen a una adolescente, flaquita ella de 14 años, que dice que llora, que hace mucho tipo de cosas. Entonces empiezan a hacer oración por ella.
intentan meterla, Piolín, él me platica, intentan meterla a la capilla para hacer oración junto con el grupo de personas de la parroquia, intentan meterla y la muchachita empieza a hacer gritos sumamente horribles, horripilantes, que las personas que se encontraban en las calles en ese momento, en las personas que se encontraban ahí cerquita de lo que es la iglesia, empezaron a escuchar estos gritos que no son gritos de una persona natural, sino que gritos de una persona que posiblemente tiene una combinación de entre animal y otro tipo de cosa. Bueno, pues no pudieron hacer que meter a esta muchachita entre 5 personas adultas, Piolín, y eso, a ver, no sé si hay una explicación natural o razonable que me digan, ¿cómo es posible que 5 personas adultas no hayan podido meter a esta muchachita dentro de la capilla, una muchachita de 14 años flaquita? Empezaron a hacer oración en un salón ahora, porque como no pudieron entrar o hacerla meter a la capilla, la metieron a un salón. Después de eso, el sacerdote encargado de esa parroquia quiso enfrentar a esta muchachita y pues desgraciadamente a veces las debilidades humanas a veces llegan también a manchar la imagen de la persona consagrada, y esta muchachita empezó a decirle cierto tipo de cosas que solamente el sacerdote sabía, y dijo, yo no puedo con él, yo no puedo enfrentarme, por favor, le dijo a mi hermano, a los misioneros que estaban ahí, llévenla con el sacerdote exorcista que en aquel momento se encontraba en el Cerro del Jubilete. Pues mira, quisieron subirla a la camioneta entre las 5 personas y no podían, Piolín. O sea, una explicación razonable o lógica, yo no la veo. Una muchachita de 14 años, delgadita, ella, dicen, no podían. Tuvieron que meterse también las señoras, la mamá, las tías, para poder subirla a la camioneta, y ahora sí, después sostenerla en la camioneta, porque esta muchachita se quería salir después de que escuchó que iba a ser llevada con este sacerdote que está encargado allá de los exorcismos, allá en aquella diócesis. Cuando llegaron a este lugar, después del exorcismo que empezó, así como que hasta ilógicamente empezó a las 11, 12 de la noche, porque a esa hora empezó a manifestarse estos demonios o este demonio, no sé cuántos serían, empezaron a hacer eso, terminaron a las 4 de la mañana, con oraciones y una cantidad de ritos que se realizan, que ignoro todos los procedimientos que pueda realizar un sacerdote exorcista. Y después de eso terminaron las 4 de la mañana y el sacerdote exorcista le confesó a mi hermano, dice, este tipo de casos casi no los he visto, son muy raros, dice, pero este es uno de los casos más fuertes que me ha tocado. Esa es una de las experiencias que te puedo comentar ahorita. Tengo otra en relación a otro sacerdote que fue a Venezuela, en el cual después de un retiro le traen a una muchachita. Ahorita me lo va a contar, ahorita Padre Modesto me lo cuenta, por favor. Estamos hablando sobre las consecuencias que hay cuando juegas con la Ouija. ¿Cómo puedes ser tú una persona poseída por el diablo después de esto? Sigan escuchando al Papuchón, es un número 1 en el país. Piolín. Somos el show de Pelín, estamos hablando ahorita con el Padre Modesto que nos está diciendo, ¿verdad?, las consecuencias que puede tener el jugar con la Ouija, para que aprendamos y nos vaya mejor a todos nosotros, porque a veces nosotros creemos que por solamente hacerle caso al amigo, al tío, a la tía, jugando, pues vamos a tener buenos resultados positivos. Sin embargo, no. Hay gente que se le ha metido el diablo, que son espíritus malignos que han sido poseídos. Y el Padre Modesto nos está platicando lo que ha pasado, ¿no?, de las experiencias. Y Padre, fíjese que yo tengo ahorita un mensaje de parte de una persona que dice, Piolín, me llamo Miguel, soy de Guanajuato, y el sacerdote que está refiriéndose el Padre Modesto sobre la experiencia que tuvo ahí en Guanajuato, dice, acaba de fallecer de una manera extraña, tiempo después de hacer exorcismo, porque dice que se le explotó el cerebro. Es lo que está diciendo. Una cosa así muy grave, ¿verdad? Sí, no. Y tengo a Miguel en la línea telefónica. Miguel, gracias por comunicarte con nosotros, Miguel. Aquí está el Padre Modesto, carnal. Entonces, ¿tú conoces de esta historia que platicó el padre? Sí. Sí, ya que... Sí, te escucho, Miguel. Se cortó, creo. Se me hace que se nos fue Miguelillo. Y entonces, la otra experiencia que nos iba a platicar, padre, de personas, por ejemplo, que han sido poseídas por el enemigo, por el diablo, ¿cuál es? Mira, sí, antes de platicarte esta historia, este testimonio, Piolín, déjame decirte que por parte de la Iglesia Católica se tiene a bien de que antes de hacer cualquier tipo de exorcismo se recurran a las instancias psicológicas para que pues estas puedan dictaminar si es un mal psicológico. En este caso, pues no sé si puede ser una demencia, esquizofrenia o lo que haya sido en este caso.
te puedo asegurar que en el caso de esta persona que te platiqué ahorita, de esta adolescente allá en León, Guanajuato, mi hermano, primero llevaron a esta muchachita para que le hicieran cierto tipo de análisis en estos lugares donde tratan este tipo de cosas. Cuando resultó que pues, ya entregaron el diagnóstico y todo, dijeron que estaba bien, que ella no tenía ningún problema psicológico. Ahora ya después de eso fue cuando la llevaron allá con el sacerdote, allá al Cerro de Cubilete. Pero hay ciertos casos en los cuales no se puede recurrir inmediatamente a una instancia médica para diagnosticar si es un mal o no. Te platico el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, un sacerdote de aquí de México, compañero nuestro, fue a Venezuela a estar en un retiro, se estaba haciendo un retiro para jóvenes, y entonces dentro del retiro pues ya llegaron un grupo, una familia, llegó con esta muchachita, pero con la cara totalmente deformada. Era una adolescente y venía ya con una cara sumamente de una persona ya, pues ya adulta, empezando a decir cosas. Decía el padre que estaba hablando un idioma que ni él mismo entendía, algunas palabras podrían haber sido hebreo. Nosotros, para ser sacerdotes, estudiamos varios idiomas y también estudiamos lo que son los idiomas en los que fue escrita la Biblia. Dice que él entendía algunas de las palabras, pero no la mayoría. Cuando alguno de los demonios o los que sean llegan a posesionarse de la persona, se refiere, y también lo menciona Santo Tomás, de que estos demonios pueden utilizar o pueden hacer uso de los mecanismos, ya sea pulmonares o los vocales. Por eso es que la persona llega como que a respirar de una forma desesperada o agitada, o también empiezan a hablar otro tipo de idiomas, que en el caso, por ejemplo, de Nacho, que decía que empezaba o hablaba francés. Entonces llegan con esta muchachita allá en Venezuela, empiezan a hacer oración, las convulsiones, la forma como se contorsionaba esta muchachita, obviamente espantó al grupo que se encontraba ya haciendo oración. Hicieron oración con más intensidad, con más fervor, y en algún momento Piolín menciona el padre que estuvo ahí, dice: yo pude ver cómo levitaba. ¿Qué es levitar? Levantarse un poco. Obviamente no fue como a veces se menciona en las películas, que se levantan 1 metro, 2 metros y llegan hasta el techo, pero él dice que pudo ver cómo el cuerpo de esta muchachita que también llevaron allá se levantaba. Consecuencia tanto de la de León, Guanajuato, como la de Venezuela, haber jugado y haber estado en algunos lugares donde se jugaba con este tipo de ouija. Por eso es que hay que tener mucha recomendación. Después de esto de que te menciono en Venezuela, empezaron a hacer oración ahí y empezaron a echarle agua bendita. Dice que él pudo ver cómo salía cierto tipo como de vapor. Obviamente no es como en las películas que se empieza a caer en la carne y todo eso, dice, pero que empezó a ver como cierto tipo de vapor que salía de la muchachita. A ver, una experiencia, una fórmula ahí que me puedan decir que para que se haga eso en una persona, pues a menos de que esté el agua muy fría y la persona como en el cuerpo muy caliente, y empieza a salir ese tipo de vapor en la persona. Bueno, el sacerdote solamente fue al retiro, pero se quedó con los sacerdotes, los hermanos de la comunidad de nosotros, que está allá en misión en Venezuela, siguió atendiendo a esta muchachita, y dice que lo que pudo ver después de muchas sesiones de oración, de los sacramentos, el sacramento de la confesión, dice lo que pudo ver es que el rostro de esta muchachita pudo cambiar. Tenía un rostro tierno, un rostro pues hermoso en el cuestión de la piel. Ya, es decir, había dejado aquel rostro un tanto áspero de una persona ya anciana cuando era una muchachita, pues una adolescente. Había dejado el rostro entonces de este tipo de, pues la persona cuando ya está acabada. Digo, no tengo así todo el dato y no te puedo decir todo lo que sucedió porque, bueno, los sacerdotes se quedaron allá realizando lo que fue, pues esta clase de exorcismo, que quiero también decir esto, que el exorcismo no consiste solamente en una sesión de decir yo voy y te hago oración y ya te saqué el demonio, sino que pueden ser muchas sesiones de oración de los sacramentos. Puede incluso tardarse meses, y después de eso puede ser que la presencia demoníaca se aparte en ciertos momentos, de manera que pueda confundir al sacerdote o a los que están encargados de hacer oración y decirles: esta muchacha ya está sana, ya no hay que hacerle nada, e incluso que ella misma se llegue a confiar y para después empezar a trabajar con más intensidad, y puede ser que en algunos casos llegue a concluir con casos sumamente graves, como lo que pues nos acaban de comentar allá en León, Guanajuato, que sí, pues es simplemente pues muy triste, lamentable, pero pues eso es lo que puede llegar a ser el demonio: confundir a las personas y atacarlas de esa manera, pues para destruir su persona, destruir su alma, y al mismo tiempo pues arrebatar el alma, porque esa es la intención principal del demonio, Piolín. No es causar miedo, no es simplemente espantar a las personas,
más, sino es llevarse su alma, porque con tanta envidia que le tiene a Dios, él quiere arrebatar a sus hijos, a los hijos de Dios, y por eso es que va a utilizar miles de artimañas. Y yo te podría decir que la mayor artimaña que tiene el demonio es decirle que el demonio no hace mal, que el demonio es bueno, es más, decirles que no existe a los demás. Y por eso es que muchos piensan que la Ouija es solamente un juego de azar, un juego para entretenerse, y por la curiosidad muchos se llegan a meter. Platicaba padre, con otro de los sacerdotes. permítame un segundito, padre, porque tenemos una llamada de Eduardo, tiene 20 años y él juega la Ouija y él dice las consecuencias en las que ha él experimentado jugando la Ouija. Eduardo, identifícate. Aló, soy Eduardo, escucho Piolín por la mañana. Carnal, tú tienes 20 años y tú juegas la Ouija. Platícame qué ha pasado, carnal, cuáles experiencias has tenido. Las experiencias que he tenido es que jugando la Ouija han muerto 2 de mis amigos. Una amiga quedó loca porque primero empecé jugando la Ouija regularmente con las letritas, con las letras que se mueven. Luego conocí otro amigo de que hicimos la invocación, 12 velas rojas. ¿Has visto la estrella del signo del mar? Esa estrella, hicimos un ritual y las velas, sabes que las velas agarraron humo y se metieron, el espíritu se metió al cuerpo de mi amigo y empezamos a hablar con él. ¿Qué queríamos? Mi amiga quería venganza con su tía, y entonces quería venganza con su tía, entonces el demonio le dijo de que le cortara la mano a su primita. Ella no lo hizo, y sabes de que ella quedó loca y todo su cuerpo estaba aruñado en la noche. Cuando terminamos de jugar, se fue para su casa y todo su cuerpo estaba aruñado en la noche, bien feo, y ella quedó loca. Oye, ¿pero de qué se quería vengar? Ella se quería vengar de su tía porque por la culpa de su tía, su mamá la había regañado, la golpeó y todo, entonces se quería vengar. Entonces, el demonio le dijo de que tenía que cortar la mano de su primita, porque tú sabes, cuando tú juegas eso, te estás metiendo a lo que sea, a lo que venga, a lo que tú quieras hacer. Eduardo, y si tú sabes eso, las consecuencias que son malas, ¿por qué razón juegas la Ouija? Sabes que lo jugaba porque simplemente nada que hacer, lo siento como una diversión. Cuando dejas de jugar la Ouija, bueno, yo no sé, escuché a Nacho que dijo que jugó, pero yo no sé cómo la jugó él, porque similarmente se juega a las 12 de la noche. Tienes que hacer algo, tienes que hacer un ritual y... ¿Tienes que hacer qué, perdón? Un ritual. ¿Y qué? Para invocar... ¿Cómo es? Ritual, ¿sabes? ¿Cómo es ese ritual? Mira, te digo las 12 velas rojas, las pones alrededor de la Ouija. Tomas tu estrella, ¿sabes la estrella que sí la has visto, verdad? La estrella de 5 puntas. Sí, la estrella de 5 puntas la tomas en tu mano, depende del tipo de los jugadores que se van a jugar, la tomas en tu mano, esta estrella empieza a echar humo y las velas también, y el humo se mete a uno de los jugadores y el demonio te habla a través del cuerpo de uno de tus jugadores. ¿Sí me entiendes? Sí, pero oye, Eduardo, y tú dijiste que también por jugar la Ouija un amigo falleció. ¿Cómo fue que falleció y por qué? Mira, el problema fue de que el demonio nos dijo de que fuéramos a dormir a una iglesia un día. Nosotros tuvimos que hacer caso, entramos a la iglesia a las 12 de la noche y no pudimos dormir toda la noche porque escuchábamos voces, golpes, mirábamos cosas malas. ¿Cómo qué? Mirábamos ángeles así con llamas, el diablo, y mirábamos cosas malas, y sabes que no podemos dormir en toda la noche hasta las 5 de la mañana que amaneció. Luego mi amigo, sabes que cuando pasó eso, yo no me sentía en el mundo, yo me sentía así lejos, yo miraba a la gente y no conocía a nadie, pero quedé como oído por 2 días, no sabía nada de nadie. Y luego mi amigo se fue haciendo flaco hasta que quedó flaco y se murió. Y sabes de que cortamos sus dedos y en sus dedos no tenía sangre, lo que tenía era zacate por dentro. ¿Y cómo le cortaste los dedos? Porque sabes de que su mamá dijo de que lo habían entregado al diablo y no sé qué, y sabes de que yo soy de Honduras, sus creencias son de que cuando entregas a una persona al diablo, ya no tiene sangre, lo que tiene por dentro es zacate.
Entonces venimos y le cortamos sus dedos y es cierto, no tenía sangre. Sus dedos por dentro eran zacate, puro zacate de ese pasto viejo que está en el suelo. Sí, Era- sí. Era puro zacate, hermano. Eduardo, ¿y por qué sigues jugando con la Ouija? Si tienes 20 años y has visto las consecuencias tan negativas que ha tenido este tipo de juegos. No sé, hermano, sigo jugando porque tengo que seguir haciéndolo. Creo en Dios, pero tengo que seguir haciéndolo. ¿Crees en Dios pero sigues jugando con la Ouija y tú sabes que es algo diabólico a lo que está diciendo también el Padre Modesto? Sí, yo lo estuve escuchando al Padre Modesto a lo que está diciendo y sí, yo he pasado por esas cosas también, pero mira, gracias a Dios he seguido jugando y a mí no me ha pasado nada. No escucho voces, no está frío nada, no siento nada. Solo una vez de que iba manejando mi carro y se me presentó la muerte. Sí. A ver, ahorita me dices cómo se te presentó la muerte y luego ya el Padre Modesto que te diga cuáles son las consecuencias de seguir jugando con la Ouija y qué es lo que tienes que hacer tanto tú como tantas personas que están jugando con la Ouija. Hay que aprender de esto, muchachos, hay que escuchar, por favor, y compartan esto con más gente. Sigan escuchando al Papuchón, es un número 1 en el país. Piolín. Considero que cada día nosotros tenemos la obligación de aprender cosas nuevas para que seamos mejores seres humanos. Ahorita estamos hablando con el Padre Modesto que nos está explicando las consecuencias de jugar con la Ouija. Tenemos a Eduardo que tiene 20 años solamente y él ha jugado con la Ouija y ha visto una gran cantidad de experiencias en la que, por ejemplo, platicó donde ha hecho rituales, donde se va a dormir en una iglesia, donde un amigo de él falleció, le cortaron los dedos y apareció que no tenía sangre seca, sino tenía zacate adentro de sus venas. Entonces, Padre Modesto, este tipo de consecuencias, y nos va a platicar ahorita Eduardo qué fue lo que le pasó cuando andaba manejando él, que se le presentó la muerte. Platícame, Eduardo. Oh, sí, mira, venía desde donde mi novia, venía manejando mi carro, iba por una parte oscura, en lo que yo voy a dar una vuelta, yo veo la muerte, se me presenta la muerte y veo, y cuando acelero el carro, y veo y cierro los ojos y ya no estaba, y me quedé ahí paralizado y tembloroso, porque cuando se te parece eso, te quedas fuera de la nada, y me quedé paralizado y tembloroso del carro, y no podía tomar el carro, no podía manejar, y sentía dolor de cabeza y no podía manejar. Estuve como por 30 minutos haciendo nada. ¿Y tu mamá sabe eso, Eduardo? Mi mamá no sabe nada de eso, hermano. Eso lo hago a escondidas de mi mamá. Mi mamá no tiene ni idea de lo que hago. Oye, Eduardo, ¿y cómo sabes que era la muerte? ¿Cómo era? ¿Cómo se veía? Se veía vestida de negro, su cara blanca y con su voz grande en medio de la calle. Ok, Eduardo, pero ¿y tú cuando, por ejemplo, tu mamá te dice, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ¿vas a la iglesia de todos modos? No voy a la iglesia, no, casi siempre nunca voy a la iglesia, hermano. Pero ¿sabes cuáles son las consecuencias? ¿Dónde puedes terminar, Eduardo, si sigues jugando con la Ouija? Sí, yo sé las consecuencias de que me atengo cuando me meto a jugar con la Ouija, hermano. Por eso, Eduardo, pero ¿por qué entonces hacerlo? Y Padre Modesto, ¿qué le puede decir a Eduardo y también a muchas personas que están haciendo este tipo de cosas? Porque aquí lo que estamos aprendiendo son las consecuencias y cómo prevenir, ¿verdad? Que nos vaya peor en la vida. Mira, yo veo en el caso, Piolín, en el caso de Eduardo, yo no sé si pueda interpretar esto como un caso de amarre. Tú le preguntas a él que por qué no lo deja. Muchas de las veces no es a veces tanto de la voluntad, porque la voluntad de la persona ya está debilitada y se encuentra en este tipo de atado la persona a este tipo de juego o a este tipo de cosas. Es como podemos llamarle amarre. En este caso de la muchachita que te platiqué que venía, que porque quería soltarse, quitarse ese amarre, pues no sabemos si hasta ciencia cierta, si el demonio en cierta manera puede tener como que este vínculo y atar a la persona y no poderla dejar ir, de manera que ella, aunque quiera, simplemente no lo puede, y aunque lo quiera muy subconscientemente o inconscientemente, si lo quiere hacer, no lo va a poder porque esta influencia es más fuerte que él. Pero lo que a mí me preocupa, Padre Modesto, es, por ejemplo, que Eduardo
tiene que saber muy bien las consecuencias y qué cosas mejores que puede él hacer para que le vaya mejor a él y a su familia. Sí, mira, yo te puedo decir algunas consecuencias de las que puedo visualizar inmediatamente y también puedo darles algunas recomendaciones después. Mira, yo lo que puedo checar en esto es que cuando se juegan este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque no solamente pueden ser manifestaciones sumamente gruesas, catastróficas o en este caso desagradables, en el caso ya de una muerte. Yo puedo ver aquí, por ejemplo, manifestaciones o daños de lo que puede producir la ouija o jugar con cualquier tipo maléfico, es que te invita a la vanagloria, creerte más, querer aplastar a los demás. Las amenazas, perdón, ya se me fue la palabra, amenazar al otro. En la sugestión a causar la violencia, Piolín, o la sugestión al suicidio, es decir, pues voy a acabar con esta vida, la desesperación, la presunción, las obsesiones, obsesionarte con cierto tipo de cosas, la ansiedad, Piolín, también eso puede ser una de las manifestaciones de jugar con este tipo de cosas, los ataques de pánico, estás en un lugar oscuro, estás en algún lugar muy diferente al que no conoces, te puede dar este ataque de pánico, y entre ellos pues yo puedo calificar como que son lo que son los enfermedades mentales o los desórdenes mentales, y ya casos graves, te puedo describir, por ejemplo, lo que son las posesiones, o lo que se le llama también infestaciones, que es muy diferente. Las infestaciones podemos calificarlas cuando hay cierto tipo como que de manifestación de algo que no eres tú, donde se te empieza a desconocer que son cosas graves, que son cosas de malas palabras, malas actitudes, es decir, una infestación. Pero ya cuando es el caso de la posesión, ahí sí ya empiezan las contorsiones, las manifestaciones, o ya lo que serían casos pues ya graves como los que les comenté. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué puede hacer una persona en estos casos cuando ya se ha metido en estas situaciones, en estos juegos, o si realmente piensa que por su voluntad, porque no quiere dejarlo? Yo, la primera recomendación, si es una persona católica, yo le pediría a esta persona que haga mucha oración y ahora que vaya a la iglesia, que busque a un sacerdote, que busque al grupo de oración, que recurra a los sacramentos, al sacramento de la confesión, al sacramento de la comunión, y que esté en una constante disponibilidad, porque si la persona la llevan obligada y ella no quiere, entonces tiene que también tener disponibilidad. Esto en el caso de las personas que son católicas y que tienen esta creencia, que recurran entonces a la oración, la lectura de la palabra de Dios indispensable, la oración y los sacramentos. Si la persona profesa otro tipo de creencia evangélica, pues en este caso puede ser que recurra a los grupos de oración o ahí al templo y que pida oración, que pida que le oren por él, que lea la palabra de Dios y que realmente se comprometa. Y la otra cosa en este caso de los dos es que traten de deshacerse de aquellas cosas que posiblemente crean ese vínculo, Piolín, porque muchas veces se ignora que los fetiches o los amuletos o cierto tipo de figuras pueden crear ese vínculo con esta presencia demoníaca. A personas yo me ha tocado ir a hacerles una bendición a sus hogares. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar cierto tipo de cosas, ruidos, o que se les caen los trastes, o ruidos de presencia, o personas, o que ven cierto tipo de cosas, sí. O incluso personas en sí, en general espíritus, que simplemente no les transmiten paz, sino les transmiten miedo. Correcto. Cuando yo voy y hago la bendición, me he dado cuenta que muchas veces tienen presencias o tienen objetos que crean este vínculo. Entonces es... ¿Cómo qué objetos? Mencionaba usted, estaba mencionando objetos, por ejemplo... O prendas. Como cadenas y ese tipo de cosas, ¿no? Estaba mencionando usted. Sí, pueden ser de ese tipo de vínculos, pero mira, sinceramente, algunas personas han tenido, en estas casas, han tenido la figura de la Santa Muerte. Simplemente esta es una presencia, creación del demonio para confundir a los demás. Al mismo tiempo que se le dice santa y muerte, y se le reza el rosario, confunde a la gente, dicen entonces es de Dios, es de la iglesia, pero no, esta es una presencia demoníaca y las personas no saben, o cuando van a ciertos lugares les dicen que compren cierto tipo de muñecos, a aquellos famosos troles con la nariz o cierto tipo de otros muñecos que les van a traer la suerte, Piolín. Entonces este tipo de cosas, aunque ellos no lo sepan muy bien, pero están creando ese vínculo para atraer las presencias demoníacas, las presencias de los espíritus, sí, que son malignos en este caso. Pero qué bueno, que nos está indicando usted eso para que aprendamos. Oye, Edward, ¿y hasta cuándo vas a dejar de jugar la Ouija después de ver las consecuencias que un amigo falleció, carnal?
debido a este tipo de situaciones de jugar a la Ouija? No sé, hermano, también tengo algo que contarte más. Sabes que otro amigo mató a su hermanito. Mató a su hermanito porque el motivo de que él pidió muerte. ¿Sabes cuando juegas eso? Él te pide que tú quieres, ¿verdad? Entonces él pidió muerte, entonces la Ouija le indicó que tenía que matar a su hermanito de 8 años. Oye, ¿y lo mató? Lo mató, hermano. Lo tuvo que hacer porque la Ouija se lo pidió y lo mató a su hermanito de 8 años. Lo cortó con un, no sé, ¿sabes qué es un machete? Sí, ¿cómo no? Lo cortó con un machete, lo partió y lo mató. Y lo tuvo que matar porque la Ouija se lo pidió. Porque él pidió muerte y la Ouija te indica a quién tú tienes que matar y lo tienes que hacer si no te pasa algo malo a ti. Edward, pero te das cuenta, o sea, las consecuencias son negativas porque tú no le puedes quitar la vida a otra persona. Imagínate, o sea, esas son las cosas que tenemos que prevenir, ¿no? Edward, por ejemplo, nosotros vamos a buscar la manera de poder ayudarle a Nacho para que alguien que tenga mucha fortaleza del Señor pueda orar por él. ¿No te gustaría que también te ayudáramos a ti, Edward? Me encantaría, hermano. Me encantaría que oraran por mí, no hay problema. Ok, papá, te agradezco mucho, carnal, por tu disponibilidad para poder darnos cuenta nosotros, ¿verdad? Que hay cosas malas que tenemos que parar de hacer para que nos vaya mejor a todos. Entonces, Edward, ahorita fuera del aire, carnal, vamos a buscar donde tú vivas personas expertas para que vayan a orar por ti, ¿ok, hijo? Ok, hermano. Edward, muchas gracias, papá, por compartir con nosotros y qué triste lo que has pasado, carnal. Pero eso es lo que he aprendido, ¿no? Que Cristo dijo, ven a mí derrotado y yo te haré más que vencedor. Entonces, Padre, ¿cómo podemos nosotros, Padre, en 30 segundos, Padre, prevenir este tipo de cosas? Primero, mira, de jugar con la Ouija. No dejarse llevar por la curiosidad pero muy engañosa, y que no dejarse llevar por la curiosidad o la tentación. La segunda, recurrir mucho a la oración. Cuando ya las personas se han metido esto, recurran a la oración, a los sacramentos, a la lectura de la palabra de Dios, porque aquí Dios es el que viene a vencer el mal y viene a derrotar el enemigo que a veces es presente en cada una de las personas. Esa es una recomendación concreta para aquellas personas que ya se han metido o que están tentadas a quererse acercar a este tipo de juego. Muchas gracias, Padre Modesto, por enseñarnos cada día más. Pues como escucharon, hay cosas que están sucediendo después de utilizar este aparato que es conocido como la Ouija. Tengan pero mucho cuidado. Recuerden que pues hay que ser muy prudentes y mantenernos listos, como lo dice la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El demonio no se va a cansar de buscarnos para llevarnos, para dominarnos y para llevarnos donde se encuentra él. Y además porque, como lo mencioné también, el diablo tiene mucho, pero mucho odio con los hijos de Dios. Tenemos por ahí otras citas bíblicas. ¿Usted cómo puede distinguir entre lo que es lo bueno y lo malo? Si a usted se le empiezan a manifestar por ahí cierto tipo de cosas que le dicen que es positivo, es santo, lo que sea, recuerde que, como dice Mateo 7, versículo 16, ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos, ni higo de los cardos. También esto de invocar a los muertos y de buscar el futuro, también Dios lo prohíbe en lo que es el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 11. Dice, no practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los que invocan a los espíritus, ni se consulte los muertos. Esto lo encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 dice, si alguien anuncia un evangelio distinto del que ya hemos anunciado, que caiga la maldición de Dios, que le caiga la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Eso es lo que dice Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Es decir, no se debe de anunciar un evangelio distinto
al que ya conocemos, que se encuentra en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Recuerde que la arma más utilizada del demonio es hacernos creer que él no existe y que no hace ningún daño. Si quiere comunicarse conmigo, mandarme un mensaje, recomendación, duda, queja, reclamo, lo que usted quiera, lo puede hacer a través de las redes sociales. Búsqueme en Facebook, Modesto Lule Z, así, Modesto Lule Z, www.facebook.com/Modesto Lule Z, o en Twitter como Modesto Lule, Lule, o si me quiere mandar algún correo, lo puede hacer a Padre Modesto MSP, M de María, S de Saúl, P de Pera, Padre Modesto MSP, @gmail.com, G de gato, M de María, A de Alicia, I de Ignacio, L de López, gmail.com. Que Dios me los bendiga, nos escuchamos, visite mi página modestolule.blogspot.com. Que Dios me los bendiga, pórtense bonito y nos escuchamos en la próxima.